Bueno, vamos a comenzar a grabar, bueno, a ver el tema de problemas con, bueno, ya vimos el tema de densidad. Ahora vamos a ver problemas con densidades. Bueno, la densidad, ay, caray. La densidad se utiliza como parámetro para medir algunas sustancias, como habíamos visto en el caso de Arquímedes y la corona. Él la utilizó para identificar si la corona era de oro o no. Y gracias a la densidad, que era un parámetro relativamente nuevo en aquella época, más bien completamente nuevo, pudo identificar si la corona era de oro o no. Y como han de ustedes de suponer, el oro es de las sustancias más falsificadas, más bien todas las cosas que son de oro son de las sustancias que más pasan los falsificadores a querer reproducir. Entre más comerciales sean las cosas, más confianza tiene el consumidor al comprarlas. Por ejemplo, los centenarios. Los centenarios tuvieron dos épocas en la que eran moneda de circulación, que fue precisamente en el centenario de la independencia, y cuando pasaron nada más a ser monedas de colección. De todos modos, en ambos casos se maneja que tienen 37.5 gramos de oro. Y desgraciadamente el oro, bueno, es una de las sustancias más densas que hay. 19.300 gramos pesa cada metro cúbico de oro pesa 19.300 kilogramos, o un litro de oro pesaría 19.3 kilos. Pero desgraciadamente hay una sustancia que se le parece bastante, que es el titanio. El wolframio. El wolframio, que significa espuma de lobo, le llamaban así porque interfería para todo lo que querían hacer, porque el wolframio es muy, muy denso. Entonces, en lenguaje nórdico, todo lo que lleva lobo significa devorar, tragar, abusivo, gandaya y todos esos adjetivos calificativos. Entonces, como no permitía la purificación de otros metales, la presencia de wolframio, por eso le llamaron así, porque de wolf, que significa lobo, porque era bien aborazado y tiene una densidad muy similar a la del oro. Entonces, se puede confundir fácilmente, aunque sus propiedades físicas difieren bastante, las densidades no. Entonces, cuesta mucho trabajo distinguir una moneda que ha sido falsificada con oro, una moneda falsificada de supuestamente oro, que es de wolframio, porque en realidad nada más lo único que hacen es bañarla en oro y ya con eso pasa como oro, porque la mayoría de las personas cuando compran una moneda de oro no la rayan para ver si tiene oro en su interior o no. Entonces ese es un detalle. Y entonces por eso la medición puede ser bastante extenuante. Vamos a ver la diferencia entre, digamos, dos monedas que tienen esas características. Se tiene por un lado un centenario que tiene un diámetro de 37 milímetros y un peso de 37.5 gramos. Entonces la pregunta sería, ¿qué grosor debería tener el dicho centenario si la moneda fuera completamente de oro o bien si fuera una falsificación de wolframio? Entonces, para poder identificar mediante el grosor de la moneda, ya que ambas monedas van a pesar lo mismo, ya que lo primero que va a hacer una persona experta en numismática es pesar la moneda para ver si es. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de la densidad es igual a la masa sobre volumen, y el volumen de un cilindro, que es este caso, suponiendo que es completamente perfecto, entonces el volumen es igual a pi cuartos por la altura por el diámetro al cuadrado. Lo que pasa es que el volumen es igual al área, a la altura, por el área del círculo, y el área del círculo es pi por radio al cuadrado, y el radio es la mitad del diámetro, y cuando lo elevamos al cuadrado, pues ya queda diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, la densidad queda sustituyendo el volumen, queda de esta manera, y lo que queremos es la altura, que es el grosor de la moneda. Entonces, la altura despejada queda así, la masa entre pi cuartos, entre la densidad por el diámetro al cuadrado. Entonces, vamos a hacerlo. Bueno, entonces aquí tenemos los datos. La moneda pesa 37.5 gramos y es lo primero que va a detectar una persona experta en numismática, que es la ciencia que estudia las monedas. El diámetro, que es de 37 milímetros, la densidad, que es de 19.300 kilogramos,
Entonces la fórmula habíamos quedado que el grosor de la moneda es igual a la masa sobre pi cuartos, que multiplica a la densidad por el diámetro al cuadrado. Entonces, escribiendo esto en forma de la fórmula del ingeniero, la masa, vamos a dejarla así, 37.5 gramos. Ahora, este diámetro no me conviene aquí porque esto está en gramos y no sé, tiene muchas unidades distintas. Entonces, este lo voy a transformar a 3.7 centímetros. Este tampoco me gusta así, lo voy a transformar a gramos. Entonces, para transformar esto a gramos, divido entre 1000. Entonces va a quedar 19.3 gramos sobre centímetro cúbico. Para que quede ya todo en las mismas unidades. Entonces tengo la masa, bueno, como está dividiendo, quedaría 4pi, 4 sobre pi. ¿Qué más? La densidad, 19.3 gramos sobre centímetro cúbico. Y el diámetro, 3.7 centímetros al cuadrado. Vamos a hacerlo. Entonces, la masa es de 37.5, el diámetro es de 3.7. La densidad, bueno, mejor densidad, es de 19.3 gramos sobre centímetro cúbico. Y entonces, ya la altura sería igual a la masa entre, la masa entre ¿cuál es el primero? Es pi entre 4. Ahí está. Entre 4 que multiplica, creo que tendría que poner otro paréntesis aquí, aquí, para que se separe. Todo esto por la densidad, ahí está. Todo esto por, ¿qué más estaba? El 37 al cuadrado. Al cuadrado. Ahí está. Y cerramos el último paréntesis. Y ahí está. Entonces, esta es la altura en centímetros. Entonces, debe de tener una altura de 18 milímetros. Ahora, ¿qué pasaría si la densidad? ¿Qué pasa si la densidad cambia ligeramente? Esto es en el caso del oro. ¿Qué pasa en el caso del wolframio? Que la densidad cambia y esta es de 19.6 porque son 9.600 kilogramos. Entonces, estamos hablando de 2 serían 2 centésimas de centímetro. O sea, estamos hablando de 0.2 milímetros, que es la diferencia, pasado a, esto es en centímetros, en milímetros es esto por 10. Por 10. Entonces, vamos a hacer la diferencia. Es menos este. Y no sé por qué aquí tiene otro. Ah, es que pues por 20. No, es por 10. No 20, 10 nada más.
Entonces son 2 centésimas de milímetro. No centímetro, 2 centésimas de milímetro. Entonces, pues realmente no te sirve ni siquiera un vernier. ¿Cuál es la graduación del vernier? La graduación del vernier es 0.1 milímetros. La graduación del vernier es 0.1. Esta es la escala que te distingue. Esto es mucho más pequeño. Tú necesitas un tornillo para poder distinguir esos. El tornillo para medir distancias tan pequeñas se llama tornillo micrométrico, es este. Aquí tú pones la moneda y atornillas, ahora sí que cierras el tornillo y aquí va cambiando la escala y este tiene una precisión de 1 centésima de milímetro. Entonces la diferencia entre estos dos sería casi 3 centésimas de milímetro. El tornillo sí te serviría, pero un vernier común no. Por eso es que las falsificaciones de oro por tungsteno son muy comunes en la numismática y en otros campos. Bueno, siguiente uso que tiene la densidad. En el caso de la industria farmacéutica, la caracterización de una sustancia es cosa habitual. Siempre es necesario saber qué tan puro salió un fármaco, una sustancia activa, o un solvente qué tan puro está, o un reactivo qué tan puro está. Y entre los parámetros que se miden para caracterizarlo, para saber si está puro o no, está la densidad. Y hay dos tipos de densitómetro. Bueno, perdón, bueno, es que la traducción sería densitómetro, pero esa palabra no existe. Pigno significa denso en griego. Entonces, el pignómetro es el aparato que se utiliza para medir la densidad. Y hay dos tipos de pignómetros. Aquellos que están diseñados para fluidos no viscosos y aquellos que están diseñados para fluidos muy, muy viscosos. El pignómetro para fluidos no viscosos, bueno, fluidos newtonianos, se llama pignómetro de Gay-Lussac, porque fue Gay-Lussac el que lo diseñó. En algunas versiones se llena completamente y se llena hasta el aforo, aquí, a este aforo. Y entonces aquí te mide los 50 mililitros. Es muy, muy exacto esta medición de volumen. Esta es otra versión del mismo, donde lo llenas completamente hasta el aforo, lo tapas y debe llegar aquí hasta el aforo el líquido. Y el termómetro sirve para indicar la temperatura, ya que la densidad de la mayoría de ellos varía al variar la temperatura. Hay una versión más simple que es en la que tienes el pignómetro, lo tapas y se llena el volumen que te dice el pignómetro que tiene, no sé, parece como de 10 mililitros. Estos 10 mililitros son completamente llenos hasta aquí. Entonces, cuando tú lo tapas, no se tira por la tapa. Lo llenas hasta el borde, casi, casi, hasta que se vaya a tirar. Entonces lo tapas y sí se va a tirar, pero la mayor parte del que se tira por aquí arriba, porque la tapa está abierta. Entonces los 10 mililitros son hasta que se está tirando por ahí. Lo que procede es que terminas limpiando todo el que se tiró, todo el líquido que se haya tirado para que no haya variaciones de peso. Bueno, ese es en el pignómetro de Gay-Lussac. Este es para fluidos newtonianos o de baja viscosidad. El pignómetro de Hubble, que es para líquidos muy, muy densos, es muy similar. Entonces, lo que hace la diferencia es el tipo de tapa. Esta tapa no permite que al momento de que tapes se tire por los lados, a diferencia de este sí muchas veces se tira por los lados de la tapa. Aquí no. Aquí el líquido que se va a derramar lo va a hacer por este orificio que tiene la tapa, por la parte central. Entonces, normalmente se llena poquito más arribita, donde comienza el aforo, lo tapas y casi, casi en cuanto lo tapes, se va a tirar muy poco y va a tardar en salir. Esa es la gran diferencia que presentan estos dos pignómetros. Y bueno, ¿cómo sirven para medir la densidad o qué? Como les había mencionado, el pignómetro es
un instrumento que sirve para medir volumen. Este es de 25 mililitros, perdón, este es 25, este es de 50. El volumen que miden, lo miden de una manera muy, muy exacta. Es que tiene escala, realmente no es tan útil la escala, sino el conjunto en total. Entonces, ya cuando mides el volumen absoluto del pignómetro, este volumen es muy exacto. A diferencia de otros volúmenes como el de la uretra, que tienes que ver que es arriba del aforo, abajo del aforo, en este caso sí lidias con ese problema de que es arriba del aforo o abajo del aforo, pero en este caso, como se llena totalmente y se tira, aquí no tienes ese problema, simplemente el que está dentro del pignómetro es el líquido que vas a medir, el que no, pues no es. Y bueno, entonces, para determinar la densidad de un líquido por medio del pignómetro, se usa en la siguiente metodología. Primero, se va a pesar el pignómetro cuando esté limpio y seco, completamente seco. No debe tocarse con las manos, ya que se utilizan normalmente básculas que miden hasta 10 milésimas de gramo. Por ejemplo, aquí en pesa 17 gramos con 4,723 10 milésimas. Hay básculas menos exactas, obviamente, ¿no? Pero bueno, aquí ponemos nada más son hasta centésimas de gramo. Pesa 97 gramos con 53 centésimas. Entonces, el chiste es que no se debe de tocar porque la grasa también afecta la grasa de las manos también afecta la medición. Si no, no vayan a creer que si está muy gordo, la atracción gravitacional de la grasa afecta la medición. Bueno, puede que sí, pero no se detecta en la báscula. Y bueno, ¿qué más? Se llena el pignómetro, ya una vez que fue pesado, bueno, anotas el peso, no vais a decir, sí, pesaba tanto, pero ya se me olvidó, lo anotas. Se llena hasta el aforo o hasta el borde, dependiendo si es de tapa que se tire o no se tire, etc. Normalmente se derrama, por lo que hay que limpiar el exceso de líquido que se haya derramado, y se espera hasta que esté perfectamente seco el pignómetro. En el caso de algunos solventes como acetona, algunos alcoholes, esto puede durar segundos nada más. En el caso del agua, de que estés midiendo agua, tarda un poquitito más en estar seco completamente el pignómetro. En algunos casos del aceite, pues no puedes esperar que se seque. Tienes que limpiarlo completamente con alguna franela o de preferencia papel, cebolla que pueda absorber bien y no dejar pelucita. Y bueno, se deja el pignómetro, se pesa el pignómetro con el líquido. Una vez que se ha pesado, para obtener el peso del líquido, al peso del pignómetro, con el líquido se le resta el peso del pignómetro seco. Entonces, por diferencia, así obtienes nada más el peso del líquido. Una vez que obtienes el peso del líquido, divides entre el volumen del pignómetro, el cual es un volumen normalmente cerrado, 10 mililitros, 20 mililitros, 50 mililitros, y ya nada más divides masa entre volumen y ya con eso obtienes la densidad. Y es así como se utilizan los pignómetros. Entonces vamos a hacer un problema de pignómetros, pero en el otro video porque en ya no alcanzamos.